estamos obligados a afrontar situaciones para las que no estábamos preparados. Hemos tenido que modificar nuestras rutinas, nuestra alimentación, nuestras labores y nuestras actividades en consenso con nuestra familia. En realidad, también nos ha generado una diversidad de sentimientos y emociones como la tristeza, la impotencia, el desánimo, la angustia. Por todo eso, necesitamos prepararnos con herramientas y recursos que nos ayudarán a sentirnos mejor y así poder estar mejor con nuestra familia y nuestro entorno. Es importante estar sanos emocionalmente para actuar y poder funcionar en la familia, en la sociedad y responder a los cambios que exige la realidad. Recuerda que puedes ser una persona mucho más fuerte de lo que crees. Se han realizado investigaciones sobre qué implicancia tienen los hábitos saludables en nuestra salud integral. En esta semana, número 20, queremos dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes del tercer grado de educación secundaria. Bienvenidos, queridos estudiantes, y el título de la sesión para esta semana es Determinación de variables de estudio y elaboración de un cuestionario sobre nuestra alimentación, actividad física y emociones. Acompáñenme a esta aventura. Muy bien, apreciados estudiantes, pero antes de continuar, es necesario recordar algunos conceptos previos. Como por ejemplo, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es una observación no directa de los hechos, por medio de los que se manifiestan los intereses. Permite una aplicación masiva y se apoya mediante un cuestionario. Muy bien, ahora vamos a recordar qué es un cuestionario. Según Hernández, el cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a la encuesta de la semana. Muy bien, a continuación les presentaré la encuesta de la semana. Encuesta de opinión. El encabezado cita de la siguiente manera: estimada y estimado estudiante, queremos mejorar constantemente y para ello necesitamos conocernos. Con esta encuesta sabremos el tipo de alimentación que tenemos, el tiempo que destinamos para nuestra actividad física y las emociones que estamos sintiendo. Por favor, responda todas las preguntas con veracidad, marcando en los recuadros o completando los espacios. Como podemos apreciar, al encuestado le vamos a preguntar su edad, le vamos a preguntar su masa corporal o la aproximación de la masa corporal, el género también. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte de la encuesta. Muy bien, pregunta número 1 de la encuesta. Parte del cuidado de nuestra salud es ejercitar nuestro cuerpo con regularidad. La pregunta es, ¿qué ejercicio físico realizas? Vemos aquí que es una pregunta múltiple porque tenemos más de 3 respuestas opcionales. La primera respuesta opcional es caminas, trotas, haces ejercicio en casa, bailas, tienes otra actividad física o no realizas ninguna actividad física. Pasamos a la pregunta número 2. Indica cuánto tiempo a la semana realizas alguna actividad física. En esta parte es una respuesta libre porque van a poner los minutos que su encuestado hace actividad física. Pregunta 3. ¿Cuál de las comidas se parece a las que comes cada día? Marca solo una respuesta. Tengo ahí 4 alternativas: arroz, menestras, pescado, fruta y verdura y refresco. Alternativa 2, arroz, papa, guiso y refresco. Alternativa 3, frituras y sopa. Alternativa 4, vegetales y carne. Vamos con la pregunta 4, la última pregunta de nuestra encuesta.
La pandemia afecta nuestras emociones, marca cuándo experimentas estas emociones. Entonces allí ustedes van a explicarle al encuestado que van a tener que responder en las cuatro emociones. Por ejemplo, miedo, tristeza, alegría y molestia. ¿Ok? Y tengo ahí también opciones múltiples. Nunca, a veces, con frecuencia y siempre. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a ponernos las pilas y vamos a encuestar. La opción es que ustedes tienen que encuestar a la cantidad que nos indica el módulo. Sin embargo, no es obligatorio, no salgan de casa. Pueden usar sus redes sociales para poder encuestar. ¿Ok? Con entusiasmo entonces a trabajar. Muy bien, ahora ustedes se van a fijar de mi trabajo, que es un trabajo referencial. La encuesta que hemos aplicado, que he aplicado yo y que también está en la plataforma, es la siguiente. A la encuesta, las edades de las personas encuestadas es una variable cuantitativa. Según los datos de mis encuestas aplicadas, pueden tomarse entre los valores de 12 años hasta los 60 años, como podemos ver aquí, ¿verdad? Aquí tengo yo dos columnas. En la primera tengo la variable edad y en la siguiente tengo el número de encuestados. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar aquí a mi lado que dos personas encuestadas tienen 12 años, que 8 personas encuestadas tienen 13 años y así sucesivamente. De esta manera, ustedes van a ordenar las edades y cada frecuencia absoluta de las edades. Muy bien. Muy bien, ahora van a ordenar la masa corporal de las personas encuestadas de la siguiente manera. La masa corporal de las personas es una variable cuantitativa también. En mis encuestas varían desde los 32 kilogramos hasta los 100 kilogramos. Tenemos aquí los valores, ¿ya? Tenemos 34 valores distintos, lo expreso mediante grupos agrupados, como veremos más adelante. Muy bien chicos, el siguiente paso de nuestro trabajo es hacer la tabla de frecuencias. Para elaborar la tabla de frecuencias vamos a considerar los datos de las edades de las 60 personas que para mi caso se ha encuestado, que también está en la plataforma. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo organizar todas las edades? Si son varias edades, corresponde hacer por datos agrupados mi tabla de frecuencias. Entonces, vamos a ver acá. Determinación de los intervalos de clase. ¿Cómo determino los intervalos de clase? Lo determino de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a calcular el rango, tal como está aquí en el segundo punto. El rango se calcula entre el máximo valor que toma la variable menos el mínimo valor que toma la variable. Es decir, el máximo valor que toma mi variable es de 60 años. El encuestado más longevo es de 60 y el encuestado menor es el de 12. Es decir, calculamos el rango restando 60 menos 12 y aquí está en el segundo punto que dice que es 48. Siguiente paso, en el tercer punto dice calculamos la cantidad de intervalos. ¿Cómo se calcula la cantidad de intervalos? Corresponde a hacer la raíz cuadrada del número de elementos encuestados. En este caso sería raíz cuadrada de 60, redondeándolo me sale 8. Es decir, ¿cuántos intervalos voy a tener en mi tabla de frecuencias? 8 intervalos. Muy bien. Y el último punto es, vamos a calcular la amplitud del intervalo, es decir, la cantidad de edades que van a tener los intervalos. ¿Cómo se calcula la amplitud? La cantidad o el tamaño del intervalo se calcula mediante la siguiente fórmula: rango entre la cantidad de intervalos. Es decir, el rango para mi caso es de 48 entre 8, que es la cantidad de intervalos. Mi amplitud va a ser de 6.
Entonces el tamaño de cada intervalo será de 6. A continuación vamos a ver cómo corresponde mi tabla de frecuencias para el tema de las edades de mis encuestados. Ojo, acá quiero hacer un paréntesis. Recuerden que los resultados no tienen necesariamente que coincidir con los suyos. Este procedimiento es un procedimiento referencial. Muy bien, ahora vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. En este lado tenemos nuestra tabla de frecuencias con respecto al tema de las edades. En la primera columna podemos ver los valores de la variable que lo hemos hecho por medio de intervalos. Podemos ver, por ejemplo, en el primer intervalo tengo de 12 años hasta 18 abierto. Dense cuenta ahí en el detalle. Cerrado en el 12, abierto en el 18. En el siguiente intervalo cerramos en el 18 hasta 24, intervalo abierto. Siguiente y tercer intervalo, 24 cerrado, 30 abierto. Siguiente, del 30 al 36. Siguiente, del 36 al 42. Siguiente, del 42 al 48. Siguiente, del 48 al 54. Siguiente, del 54 al 60. Allí cierro el intervalo porque es el último dato. Ahora, dense cuenta también, desde el primer intervalo, del 12 al 18, hay una amplitud de 6. ¿Recuerdan? En la vista anterior lo explicamos. La amplitud era para poder entender que va desde la edad más tierna, desde los 12 años, más 6 sería 18. Y así sucesivamente. De 18 más 6, 24. Siguiente, de 24 más 6, 30. Y así sucesivamente. En la siguiente columna vemos la frecuencia absoluta, que vendría a ser la cantidad de veces que se repite un evento. ¿Cierto? Entonces yo puedo ver ahí, para mi encuesta, de 12 a 18 años tengo 16 elementos. De 18 a 24 años, sin considerar el 24 porque es un intervalo abierto, tengo 9 elementos. De 24 a 30 años, sin considerar el 30, tengo 11 elementos. De 30 a 36 tengo 2 elementos. De 36 a 42 tengo 11 elementos. De 42 a 48 tengo 5 elementos. De 48 a 54 tengo 5 elementos también. Y de 54 a 60 tengo 1 elemento. Siguiente columna vendría a ser la frecuencia acumulada. ¿Cómo se halla la frecuencia acumulada? Ya lo sabemos, es la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Es decir, en la primer casillero podemos ver el mismo 16 copiado, ¿verdad? En el siguiente casillero sumo las dos frecuencias absolutas anteriores, es decir, 16 más 9, 25. Siguiente, la suma de las 3 frecuencias acumuladas, 16 más 9 más 11, 36. Siguiente, la suma de las 4 frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Es decir, 16 más 9 más 11 más 2, 38. Y así sucesivamente. La siguiente columna vendría a ser la frecuencia relativa. ¿Cómo hallo la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se halla dividiendo la frecuencia absoluta parcial entre la cantidad de elementos. Es decir, en el primer casillero vendría a ser 16 entre 60, vendría a ser 0.27. Siguiente, 9 entre 60 sería 0.15. Y así sucesivamente. Recuerden que la suma total de las frecuencias relativas siempre será la unidad, como está acá en el recuadro que ustedes ven acá, ¿no es cierto? 1,00, que vendría a ser 1, un entero. Y la siguiente y última columna que ustedes van a trabajar es la frecuencia relativa acumulada. También, ¿cómo se llama la frecuencia relativa acumulada? Es la suma de las frecuencias relativas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Hemos llegado a la parte final de este video. Repasen, chicos, y no se olviden, sigan trabajando con el mismo entusiasmo. Quiero felicitarles porque la tarea de la semana anterior lo están haciendo, están trabajando con mucha seriedad y eso alegra el corazón. Que Dios les bendiga, nos vemos la siguiente semana. Bye bye, bendiciones.